El Harfuch acaba de atrapar al tiburón. Y no estoy hablando de cualquier tiburón que puedes ver en el mar, sino a uno de los elementos más importantes del CJNG, que luego de que lo estuvieran rastreando por semanas sin descanso, por fin dieron con su paradero. Operativo en donde lograron catear más de 10 toneladas de droga y billones de dólares en efectivo. Pero ¿cómo fue todo esto posible? La madrugada del 6 de mayo, en una vieja estación pesquera al borde del abandono, transformada en fortaleza de concreto armado y guardias privados, Harfuch dio la orden. A las 3:17 horas comenzó el asalto. Las fuerzas especiales de la Marina, junto con la División de Inteligencia Táctica coordinada por el propio Harfuch, cercaron el perímetro. Lo que debía ser una irrupción rápida se convirtió en un combate abierto. Los hombres del tiburón, exmilitares y sicarios entrenados en selva y mar, respondieron con fuego cerrado, francotiradores y trampas explosivas en la periferia. Durante más de 3 horas, la oscuridad se iluminó por ráfagas cruzadas. En los primeros minutos del enfrentamiento, 3 marinos cayeron bajo fuego enemigo. Un convoy blindado fue alcanzado por un explosivo oculto en una lancha semienterrada. Desde el interior de la estructura, los hombres del tiburón disparaban con visores nocturnos, intentando repeler el avance. Pero Harfuch no había llegado a improvisar. Tenía el mapa térmico completo del lugar. Conocía cada punto de cobertura, cada falso muro, cada mina artesanal. Había leído las rutas de escape como si fueran un código genético. A las 6:45 de la mañana, cuando el sol comenzaba a perforar la línea del horizonte, Harfuch ordenó la segunda oleada, un cerco desde el mar con interceptoras camufladas y una entrada por el subsuelo utilizando una red de túneles de mantenimiento antiguos, que los agentes habían identificado horas antes gracias a planos municipales olvidados. Fue ahí cuando la estructura defensiva del tiburón comenzó a colapsar. Uno a uno los francotiradores fueron neutralizados, los explosivos fueron desactivados por robots antibomba y, a las 7:23, una explosión controlada abrió la puerta de la cámara principal donde el tiburón se atrincheraba con sus hombres más leales. Se desató un nuevo tiroteo, más feroz, más cercano. En ese último enfrentamiento cayeron otros 5 integrantes del CJNG y 2 agentes federales. Pero finalmente, el silencio, una cortina de polvo, y después la voz. «¡Bajen las armas!», gritó Harfuch mientras entraba. Sin chaleco, con la carpeta de pruebas en una mano y una radio en la otra, el tiburón empapado en sudor con la camisa ensangrentada por una herida superficial, se levantó con dificultad. Había perdido. Su red de protección había sido perforada por donde menos lo esperaba: la tierra. A las 7:51 fue esposado. En su rostro no había rabia, sino una resignación silenciosa. Junto a él, 17 de sus hombres sobrevivientes fueron capturados con vida. Inmediatamente comenzó la segunda fase, la inspección del complejo. Lo que encontraron allí superó incluso las peores proyecciones. En una de las cámaras refrigeradas, camuflada bajo montones de atún congelado, los marinos descubrieron 8.3 toneladas de cocaína prensada con sellos de tiburón azul, el mismo emblema encontrado en el yate interceptado semanas antes. En una sala contigua había otras 2.4 toneladas de metanfetamina cristalizada y una cantidad aún no cuantificada de pastillas de fentanilo, listas para ser enviadas por rutas marítimas hacia Centroamérica y el Caribe. Pero el hallazgo más impactante fue en una bóveda blindada, construida con placas navales y cerraduras digitales. Tras 5 horas de trabajo con herramientas térmicas, el equipo logró abrirla. Dentro encontraron lingotes de oro, cajas llenas de billetes perfectamente ordenados, criptomonedas resguardadas en hardware wallets, relojes de lujo y diamantes en bruto. La cifra preliminar estimada del efectivo superó los 2.7 billones de pesos mexicanos, distribuidos en dólares, euros y monedas virtuales. Fue la mayor incautación monetaria directa en la historia del país, comparable solo a los decomisos más grandes del narcotráfico mundial. Además, se aseguraron más de 90 dispositivos electrónicos, entre laptops, discos duros externos y terminales satelitales. En uno de ellos se encontró una lista negra de contactos codificados, muchos de los cuales ya habían sido mencionados en la libreta encontrada semanas antes. Lo que antes eran suposiciones, ahora eran pruebas materiales. Jueces, agentes aduanales, funcionarios portuarios e incluso 2 diplomáticos extranjeros aparecían vinculados en las rutas del tiburón. A las 16:42 del mismo día, Harfuch salió del recinto, con la chaqueta manchada de tierra y el rostro marcado por la tensión. No dio declaraciones inmediatas, subió a la camioneta blindada que lo esperaba y se dirigió directo a la base de la Marina en Mazatlán.
Desde ahí convocó una sesión de emergencia con la UIF, la FGR, la DEA y la Marina Armada. En silencio mostró las imágenes, las grabaciones y los documentos. Lo dijo con calma. Este es el epicentro. Lo demás son ramas. Hoy capturamos la raíz. ¿Y ahora qué harían el Harfuch? ¿Cuál sería su siguiente movida? La estructura que había servido como fortaleza del Tiburón y su círculo de operadores del CJNG estaba ya asegurada por la Marina, con los peritos forenses trabajando sobre toneladas de droga, lingotes de oro, servidores portátiles, criptomonedas y armas de uso exclusivo. A las 9:34 am del 7 de mayo, desde el cuartel costero temporal, emitió una orden sin ambigüedades. Trasládenlos ya, directo a prisión, sin ruedas de prensa, sin desfilar, sin exhibiciones, que se pudran sin reflectores. La orden fue comunicada por radio cifrado a los convoyes de contención que ya aguardaban a las afueras del perímetro. No habría paradas, no habría entrevistas, solo una ruta directa hacia la cárcel de máxima seguridad ubicada a las afueras de Tepic. El Tiburón, aún con la herida cubierta por una venda improvisada y esposado de pies y manos, fue subido al blindado central. Detrás de él, uno a uno, los 17 sobrevivientes del enfrentamiento fueron encadenados y escoltados por elementos armados con visores térmicos, máscaras y fusiles listos para repeler cualquier intento de rescate. El convoy fue acompañado por 2 helicópteros artillados, 3 camionetas con inhibidores de señal y un escuadrón de respuesta táctica aérea que monitoreaba posibles amenazas en ruta. Pero lo que nadie en el convoy sabía era que lo más tenso no sería el camino, sino la llegada. Desde que se anunció internamente la llegada del Tiburón, la atmósfera en el penal cambió. La noticia había corrido como pólvora por los pasillos. Traen a los que mataron a nuestros compañeros en la operación de anoche. Muchos de los custodios que trabajaban en la penitenciaría eran exmarinos o familiares de miembros activos que habían combatido en operativos anteriores bajo las órdenes de Harfuch. Algunos incluso habían compartido filas con los agentes caídos horas antes. La rabia no necesitaba llamas, ya ardía sola. Cuando el convoy cruzó las puertas del penal a las 13:11 horas, la tensión podía cortarse con una navaja. La rutina fue modificada. Los internos fueron evacuados de las áreas comunes, se suspendieron las visitas y se activó un protocolo de aislamiento total. Al Tiburón lo bajaron del vehículo escoltado por 6 agentes del Grupo Especial Antimotines. Apenas puso un pie en el pasillo central de acceso, comenzaron los murmullos entre los custodios que observaban desde los pasillos superiores. Ese fue el que reventó a 3 de los nuestros. El grupo fue llevado al módulo 7B, diseñado para detenciones de alto perfil, pero antes de que se cerraran las puertas de la celda de ingreso, se dio la señal. En un acto que no estaba registrado en ningún protocolo oficial, al menos 7 custodios con el rostro cubierto y guantes de impacto ingresaron a la antesala de retención y ordenaron que se quitaran los monos anaranjados que les habían entregado. Ante la negativa de uno de los sicarios detenidos, la respuesta fue inmediata. Un golpe seco al rostro, otro al estómago, y luego una serie de patadas coordinadas mientras el resto del grupo era forzado a mirar. El Tiburón, aún esposado, intentó mantener la postura, pero fue sujetado por los brazos y obligado a arrodillarse. Un custodio con la insignia bordada de la Marina lo tomó por la barba canosa y le susurró: ¿Con qué matando marinos, perro? Aquí no hay lanchas, ni túneles, ni oro. Aquí se paga. Entonces la lluvia de golpes comenzó. Los gritos no se escucharon hacia el exterior. La sala de ingreso había sido sellada, las cámaras apagadas bajo el pretexto de mantenimiento técnico. Uno a uno los hombres que acompañaban al Tiburón fueron tumbados al suelo, despojados de ropa, esposados de espaldas y humillados. Algunos recibieron descargas con toques eléctricos improvisados. A otros les raparon la cabeza con navajas oxidadas. A uno incluso le marcaron en la espalda con un fierro caliente improvisado, una letra M en memoria de los marinos asesinados. Las agresiones duraron exactamente 23 minutos, hasta que un supervisor encubierto, enviado directamente por Harfuch, intervino para detener la escena. No fue por piedad, sino por estrategia. Sabía que el mensaje ya había sido enviado. El miedo ya estaba sembrado. Los 18 detenidos, incluyendo al Tiburón, fueron luego llevados a celdas de aislamiento extremo. No habría visitas y no habría llamadas. No habría contacto humano alguno fuera del mínimo indispensable. A cada uno se le asignó un custodio rotativo para evitar cualquier posible alianza o fuga de información. ¿Y ahora qué le dirían a la prensa? ¿Confesarían toda la verdad o treparían una red de mentiras?
Bajo una nube de tensión política, presión internacional y euforia mediática, Omar García Harfuch apareció frente a los reflectores en la Sala Nacional de Conferencias de la Secretaría de Seguridad. Eran las 17:02 de la tarde cuando cruzó las puertas blindadas del recinto. Acompañado por mandos de la Marina, Sedena, la Fiscalía General de la República y un equipo técnico de inteligencia. Su rostro serio y firme reflejaba el cansancio de días sin dormir, pero también la convicción de quien acababa de lograr una de las capturas más estratégicas del último lustro. México ha capturado al tiburón, y lo hizo con precisión, con inteligencia y con respeto absoluto al Estado de Derecho. Esto no es una victoria para un gobierno, es un mensaje para un sistema. Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley. Fueron sus primeras palabras, pronunciadas en tono directo, sin rodeos, ante un centenar de reporteros y cámaras en vivo. La sala, repleta de corresponsales nacionales e internacionales, guardó un silencio absoluto mientras Harfuch desglosaba con detalle lo que había ocurrido en las últimas 72 horas, la localización exacta del escondite fortificado del tiburón, el cerco ejecutado con fuerzas de élite, el enfrentamiento armado que dejó una decena de muertos y el aseguramiento histórico de más de 10 toneladas de droga, armas de guerra, millones en efectivo y documentos que comprometían a políticos, empresarios y jueces. Pero más allá de los datos, el país aguardaba por la declaración clave, y no tardó en llegar. Muchos decían que el tiburón era intocable, que se movía como sombra, que su red diplomática, sus rutas navales y sus contactos lo blindaban. Pero lo encontramos, y lo hicimos porque entendimos que el verdadero campo de batalla no es solo el mar ni la selva, es el sistema. Lo golpeamos donde no lo esperaba, en su logística. Y eso es exactamente lo que haremos con Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. La frase cayó como un relámpago. Algunos en la sala respiraron hondo, otros simplemente bajaron la vista, porque Harfuch no se refería a una intención, se refería a una decisión. Así como el tiburón pensó que podía esconderse entre túneles costeros, empresas de fachada y marinas privadas, el Mencho cree que puede moverse entre selvas, montañas y silencios. Pero yo se lo digo desde aquí, frente a todos ustedes, y que lo escuche donde esté, no importa dónde se meta, lo voy a encontrar. La declaración fue transmitida en cadena nacional. En segundos las redes sociales estallaron. Las principales cadenas internacionales comenzaron a replicar las palabras de Harfuch en inglés, francés, portugués y alemán. The Hunt Continues titularon No Place to Hide for El Mencho. La presión aumentaba, pero Harfuch no retrocedía. Durante los siguientes 35 minutos, el jefe de inteligencia expuso pruebas visuales del operativo, imágenes satelitales del escondite del tiburón, grabaciones térmicas del momento del cerco, registros digitales de transferencias criptográficas, listas de embarcaciones utilizadas en la red flotante del CJNG y hasta fotografías de las bóvedas llenas de billetes incautadas. Esto no es un golpe decorativo, no estamos cazando trofeos, estamos desmantelando estructuras. Y si hay quienes aún creen que pueden esconderse bajo licencias de construcción, registros falsos o diplomacias compradas, que sepan que sus días están contados. Un periodista se atrevió a preguntar lo que muchos pensaban. ¿Cree usted que el Mencho está en territorio nacional? Harfuch no vaciló. Estoy seguro. Y no solo está en territorio nacional, está rodeado de un sistema que creía invulnerable. Pero ya hemos empezado a erosionar ese sistema, paso a paso, silencio a silencio, nombre por nombre. La tensión creció cuando Harfuch mencionó la existencia de una lista de más de 200 operadores, testaferros, servidores públicos, inversionistas, prestanombres y diplomáticos vinculados directa o indirectamente a la estructura de protección del Mencho. Y como hicimos con la libreta negra del tiburón, vamos a cruzar esa información con inteligencia financiera, registros migratorios y datos satelitales. Cada ficha va a caer. A las 17:56, Harfuch hizo una pausa. Tomó agua, miró de frente a los periodistas y sin leer ningún papel dijo: Yo no nací en una oficina. Yo he visto morir a mis compañeros. He cargado cuerpos, he recibido balas, he sentido miedo. Pero lo que más me duele es ver cómo se ocultan, cómo se blindan, cómo compran voluntades mientras envían toneladas de veneno a nuestras calles. Por eso no me voy a detener, no mientras me quede un aliento, porque esta lucha no es política, es moral, y quien no lo entienda está del otro lado. Pero ¿quién era realmente el tiburón? ¿Y por qué era tan importante lograrlo atrapar?
Nacido en 1979 en el puerto de Lázaro Cárdenas, hijo de pescador, criado entre redes, combustible y olas, creció en un entorno donde la única frontera entre lo legal y lo criminal era el hambre. Abandonó la preparatoria a los 17 años para enrolarse en la Marina. Rápidamente destacó por sus habilidades náuticas, su capacidad de navegación nocturna y su destreza para moverse entre arrecifes y rutas clandestinas. Fue durante sus años de servicio que aprendió los secretos de los puertos, la corrupción silenciosa de las aduanas, la forma en que los papeles se firman sin que nadie revise los contenedores. Pero lo que marcó su destino no fue el conocimiento, sino la traición. En 2004 fue acusado, sin pruebas claras, de participar en una red de tráfico de combustible. Fue expulsado de la corporación y tras varios meses en prisión preventiva, salió sin condena. Salió con odio. Fue entonces cuando su vida giró. Con contactos rotos dentro de la Marina y una reputación ya manchada, las puertas de la vida civil se le cerraron. Lo que no sabía es que alguien lo había estado observando. Un operador del CJNG, viejo conocido del mundo naval, le ofreció un trato. Tú pon las rutas, nosotros ponemos el dinero. Fue así como nació El Tiburón. Durante los primeros años trabajó bajo otros nombres. Se especializó en embarques pequeños pero continuos, disfrazados de pesca deportiva. Nadie lo veía, nadie lo oía. Nadie sabía que bajo las hieleras llenas de marlín y atún venían kilos de cocaína y pastillas de fentanilo, con destino a Panamá, Nicaragua y, más adelante, Miami y La Española. Pero su verdadero ascenso comenzó en 2011, cuando convenció a la cúpula del CJNG de abandonar parcialmente las rutas terrestres y trasladar la estructura al mar. Su argumento era simple: el océano no tiene retenes. Bajo su dirección se formó la primera flotilla de yates modificados, con dobles fondos, cámaras refrigeradas y compartimientos ocultos activados por imanes. A diferencia de los capos que hacían escándalo en fiestas y redes sociales, el Tiburón nunca firmaba nada. Nunca hablaba por teléfono, nunca repetía puerto. Su primer golpe fuerte se registró en 2013, cuando logró introducir más de 3 toneladas de cocaína por mar abierto directamente en las costas de Quintana Roo, utilizando una embarcación de lujo registrada en Bahamas, con tripulación europea y cobertura diplomática falsa. La operación duró menos de 36 horas. La droga fue descargada, embalada y enviada en jet privado hacia Miami. Las ganancias superaron los $80 millones y nadie supo quién la había movido. Solo su círculo más íntimo, que comenzaba a llamarlo de otra manera: el capitán del narco. Años después, en 2016, el Tiburón volvió a hacer historia. Esta vez no fue por el volumen, sino por el descaro. Coordinó un desembarco masivo durante un torneo internacional de pesca en Mazatlán. Mientras medios de todo el mundo cubrían el evento, 2 yates cargados con más de 1 tonelada de metanfetamina arribaban disfrazados de competidores. Usó equipos de televisión y prensa local como pantalla. La droga fue bajada con cajas marcadas como insumos técnicos para motores de embarcaciones. Nadie revisó, nadie sospechó. La marina privada donde descargaron había sido comprada semanas antes por una empresa fachada con capital en las Islas Caimán. Pero no todo eran drogas. En 2018, según documentos incautados recientemente, el Tiburón coordinó una operación de contrabando de armas provenientes de Croacia y Sudáfrica, ingresadas por vía marítima a puertos secundarios del Pacífico. Rifles de asalto, miras térmicas, lanzagranadas, todo lo necesario para fortalecer los escuadrones de choque del CJNG en Jalisco, Michoacán y Veracruz. Fue su primer movimiento político-militar, y el que lo convirtió en objetivo prioritario de agencias internacionales. Esa misma red también fue usada para mover dinero sucio, mediante la compra y remodelación express de torres de departamentos frente al mar. El Tiburón y sus socios blanquearon más de $2,000 millones entre 2019 y 2022. Usaban arquitectos reales y empresas fantasma. Compraban terrenos abandonados, construían en tiempo récord y vendían a través de corredores inmobiliarios extranjeros. El dinero pasaba por 4 países antes de tocar tierra mexicana, y cuando lo hacía ya venía limpio. Era tan respetado dentro del CJNG que se le permitió operar con autonomía. No respondía a jefes intermedios, solo rendía cuentas directas al círculo de confianza del Mencho. De hecho, informes filtrados por la DEA indican que el Tiburón fue quien gestionó una serie de reuniones marítimas secretas entre emisarios del CJNG y grupos criminales colombianos para establecer nuevas rutas de cocaína líquida. En esas reuniones se discutían cifras que superaban los $300 millones por trimestre. Pero lo que realmente lo convirtió en inamovible fue su código de silencio. Nunca hablaba de más, nunca repetía ruta, nunca dejaba testigos.
Aquellos que lo traicionaban desaparecían sin dejar rastro. Se dice que una de sus máximas era: la ruta no se protege con armas, se protege con miedo. Durante años, la Policía Federal, la Marina y la Inteligencia Naval intentaron atraparlo sin éxito. Cambiaba de embarcación cada 15 días, dormía en alta mar, usaba pasaportes de al menos 4 nacionalidades, nunca pisaba la misma marina 2 veces. Cada documento que firmaba era bajo identidades falsas o mediante terceros que luego eran retirados del mapa. Pero su error, como en muchos imperios, fue la confianza. Su red creció tanto que comenzaron a aparecer fisuras. Un técnico naval que desertó dio pistas sobre las rutas. Un capitán detenido en Chiapas reveló detalles sobre un almacén flotante. Y una llamada interceptada entre operadores financieros permitió rastrear la cuenta de una empresa turística en Manzanillo que, sin saberlo, había sido utilizada por el tiburón para legalizar la compra de uno de sus yates. Fue ahí cuando Harfuch entró en escena. En silencio comenzó a conectar los puntos. No buscaba atrapar a un narco, sino desmantelar un sistema. Y el tiburón era la piedra angular. Cuando finalmente fue cercado y capturado, no gritó, no huyó, solo encendió un cigarro y esperó, como si supiera que su hora había llegado. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.